Hoy vamos a ver, pues, las razones o relaciones que se dan entre los catetos o los lados de un triángulo rectángulo y la hipotenusa. Recordemos todos que en un triángulo rectangular, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Aquí he llamado este cateto, lo he llamado cateto sub 1 y cateto sub 2. Entonces, tengo aquí en el vértice A, tengo el ángulo alfa y en el vértice B tengo el ángulo beta. Son dos letras griegas que se utilizan para simbolizar ángulos. Entonces, dentro de un triángulo rectángulo se cumplen 6 razones, que las tenemos acá. 6 razones, es decir, 6 divisiones o comparaciones entre los catetos y la hipotenusa o entre ellos mismos. Por ejemplo, tenemos la primera función o relación o razón que se lee seno de alfa, pero se simboliza sen alfa para hablar de este ángulo. Cuando hablamos de este ángulo, yo sé que su cateto opuesto es el cateto 1, su cateto adyacente es el cateto 2 y esta es su hipotenusa. Entonces, el seno está definido como la división o la comparación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, entre este pedazo y este pedazo. Ahora nos damos cuenta más o menos que el cateto 1 cabe como 2 veces en la hipotenusa. Y entonces estamos diciendo que en segmento sería BC sobre AB. Yo puedo decir BC o CB, no tiene problema el orden aquí en las letras. Lo importante es indicar el segmento. La segunda razón o relación que hay entre los catetos y la hipotenusa se llama coseno. Coseno del ángulo alfa. Se lee así, pero se simboliza cos alfa y está definida como la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es cateto sub 2, que es AC, sobre la hipotenusa, que es AB. La tercera razón que hay entre los catetos se llama, en este caso, tangente. Se lee tangente, pero se simboliza TG alfa, u otros autores dicen tan alfa, y está definida como el cociente que hay entre el cateto opuesto y el adyacente. El cateto opuesto de alfa es este que está al otro lado, el cateto adyacente es el que está a su lado. Por eso decimos BC sobre AC. Son las 3 importantes. Estas otras son todas las contrarias o las inversas de las 3 primeras. Por ejemplo, esta se llama cotangente del ángulo alfa y que se simboliza como CTG alfa. Y es la división que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, entre este cateto opuesto, cateto sub 1, sobre el cateto sub 2. En letras diríamos BC sobre AC, no importa que el orden, yo puedo escribir CA sobre CB, no importa el orden, lo importante es que estoy señalando 2 segmentos. La quinta razón es la secante, que la secante es la inversa o la contraria del coseno. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente. En letras será AB sobre AC, AB sobre AC, la contraria, la inversa del coseno. Y la última razón se llama cosecante de alfa, de este ángulo alfa, y se simboliza con la letra CSC alfa, y está definida como la división o el cociente que hay entre la hipotenusa y el cateto adyacente, entre esta hipotenusa y el cateto opuesto, y el cateto opuesto se sube. Es decir, AB sobre BC, que es la inversa de esta. Por lo tanto, entonces decimos que, mire, podemos hacer estas flechas diciendo que la tangente es la inversa de la cotangente, que el coseno es el inverso de la secante y que el seno es el inverso de la cosecante.
hemos hablado de las funciones que hay en un triángulo rectángulo, y al mismo tiempo estamos hablando de funciones directas que son seno, coseno y tangente, y las otras que son tangente, secante y cosecante, que son las inversas de las tres primeras. Estamos hablando aquí del ángulo alfa, pero yo podría hablar de las funciones trigonométricas del ángulo beta. Y si yo hablo del ángulo beta, estaría hablando de que este será el cateto opuesto del ángulo beta y este será el cateto adyacente del ángulo beta.